Hola y muy bienvenidos a esta masterclass. En esta masterclass estás correcto si te gusta aprender o saber cómo autoaprender alemán sin profesor. Esta masterclass se llama Estrategias para aprender alemán y empezamos enseguida. Hay un dicho que te quiero presentar aquí. Se dice, cuando le das un pescado a una persona, le das de comer durante un día. Pero cuando le enseñas a pescar a una persona, le estás dando para que coma de por vida. Y eso es que quiero hacer en esta masterclass. Te quiero enseñar cómo autoaprender alemán para que puedas aprender y estudiar sin un profe siempre y cuando quieras. Por eso te enseño cómo organizar el aprendizaje, cómo encontrar el lugar perfecto para estudiar. Miramos que sea mejor aprender solo o con amigos y te muestro muchísimas estrategias directas para autoaprender y estrategias para el uso del idioma. Empezamos con la organización del aprendizaje. No solamente es aprender alemán. Para comunicarte en alemán necesitas saber muchas habilidades pequeñas. Miramos cuáles son. Escuchar y comprender los textos. Conocer expresiones o oraciones lingüísticas y el vocabulario para determinadas situaciones. Tienes que deletrear palabras correctamente, es decir, escribirlas correctamente. Tienes que utilizar ayudas de aprendizaje como por ejemplo diccionarios, en libros o también en aplicación. Y necesitas formar oraciones y preguntas. Y también pronunciar las palabras correctamente. Entonces, como dije, no solamente es aprender alemán, son muchas cosas que tienes que desarrollar. Y sabiendo esto ahora, ya sabes en qué fijarte en el aprendizaje. ¿Qué más tienes que organizar? Necesitas razones personales para aprender alemán. Tienes que preguntarte, por ejemplo, qué situación quiero manejar. Puede ser, por ejemplo, aquí comunicarse con la escuela de tus hijos y qué necesitas, qué habilidades necesitas para esta situación. Necesitas escribir una disculpa, leer y escribir mensajes, hablar con los maestros, hacer llamadas telefónicas y muchísimos más. Entonces, si quieres prepararte para una situación, tienes que mirar bien qué quiero hacer o qué quiero estar capaz y qué exactamente necesito. No es, necesito alemán para hablar para hablar con los maestros. ¿Qué exactamente necesitas? Tienes que organizarte paso a paso. Piensa de lo que quieres aprender. Haz una lista, cuáles habilidades necesitas y aprende todo lo que necesitas para lograr tu meta. Sobre este punto te cuento mucho más al final de esta masterclass. El lugar de aprendizaje. Nadie piensa en el lugar de aprendizaje, pero es súper importante. ¿Qué necesitas o qué no necesitas? Piensa bien dónde puedes estudiar tranquilo, sin televisor, sin radio, sin celular, sin niños. ¿Ok? ¿Dónde tienes un lugar tranquilo? Y también tienes que preguntarte qué necesitas. Necesitas un escritorio, espacio para libros, por lo menos un diccionario.
Necesito cuadernos, bolígrafos, varios colores, marcadores. Necesitas una computadora o un portátil, un tablet y un diccionario. Ahora tienes que preguntarte, ¿quieres aprender solo o con otros? Algunos aprenden mucho mejor con un compañero, pero otros no. Para entender en qué categoría quepas tú, miramos estos dos puntos. Me gusta aprender alemán junto con otros. ¿Por qué? Tómate aquí 2, 3 minutos para escribir unos puntos por qué te gusta. A mí, por ejemplo, me gusta aprender con otros porque me gusta explicar lo que he aprendido, ¿ya? Lo estudio y lo quiero explicar a otra persona y así se me fija en la cabeza. No sé qué razones tienes tú para estudiar con otros, pero escríbelas aquí en este punto. El segundo punto es, tengo problemas para trabajar con otros porque, y aquí puedes decir, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, estudio muy rápido y en la mayoría de los casos mis compañeros se quedan atrás. No sé, tienes que decidir tú qué problemas podrías tener trabajando o estudiando con otros. Pon tu lista aquí y considera si prefieres estudiar solo o con otros. Y no olvides, aprendes un idioma para comunicarte con los demás. Y por eso es muy importante aprender en pareja o en grupo mientras se aprende. Encuentra personas de ideas afines que empiecen contigo y con las que podrás practicar y aclarar dudas. Eso es mi consejo, pero si en tu lista queda muy claro que tú no puedes trabajar con otros, está bien también. El aprendizaje forzado no tiene un valor duradero para el alma. Si solo aprendes porque tienes que hacerlo, no aprenderás nada. Aquí hacemos una lista de por qué quieres aprender alemán y qué puedes hacer si puedes hablar bien. Aquí no dejas de hacer esta lista, es muy importante porque habrá días en los que no estés tan motivado y en estos días puedes volver a leer esta lista y con un poquito de suerte volver a estar motivado de inmediato. La lista puede ver así: quiero hablar con la familia de mi pareja. Quiero ayudar a mi hijo con la tarea. Quiero encontrar un trabajo mejor. Me gustaría poder vivir de forma independiente en Alemania, etc. Anótate aquí tus razones por qué tú quieres aprender alemán. Bueno, ahora ya estamos aquí con las estrategias de aprendizaje directo, es decir, cómo practicar, aprender, estudiar alemán. El primer punto es establecer referencias mentales. Tu cerebro siempre trabaja en cajones. Si estudias, por ejemplo, el vocabulario por el alfabeto, no lo aprenderás bien, no lo puedes memorizar bien, porque para cada palabra tu cerebro abre un cajón diferente si no están en un tema, ¿no? Así que tienes que aprender, tú tienes que poner el vocabulario en cajones antes de aprenderlo. Te explico ahora cómo. Tienes que formar grupos de palabras, por ejemplo. Transportmittel, medios de transporte, das Auto, das Flugzeug, der Zug, der Bus, die Fähre, das Fahrrad, etc. El carro,
el avión, el tren, el bus, ¿no? Todo eso queda en un cajón de medios de transportes. Y si lo aprendes juntos así, lo vas a memorizar muchísimo mejor. Vincular asociaciones con conocimientos previos. Y estos conocimientos siempre tienes. También si tu nivel de alemán es 0,0. Tú tienes una vida y tienes muchísimas experiencias en tu idioma, en tu vida, en tu cultura. Así que si queremos, por ejemplo, memorizar la palabra factura, ¿sabes dónde, en qué situaciones necesito una factura? Por ejemplo, en un restaurante. ¿Y quién trae la factura? El camarero. Aprende la palabra factura juntos a restaurante, camarero, a todo el vocabulario que queda en esta situación. ¿Ok? También puedes inventar contextos. Por ejemplo, esto es obviamente para avanzados, pero también funciona para principiantes. Si quieres aprenderte los verbos con dativo, por ejemplo, dienen, jemandem etwas Gutes tun, danken, vorschlagen, drohen, eso es para avanzados, no te rindes. Puedes escribir un cuento de hadas con estas palabras, por ejemplo. Ein König hatte einen Diener, der diente ihm, Dativ, schon seit vielen Jahren. Der König wollte ihm etwas Gutes tun. Er dankte ihm und schlug ihm vor, ab sofort nur noch. Aber der Diener drohte dem König. Así puedes, por ejemplo, aprenderte estos verbos con el dativo, ¿sí? Y también puedes, como si tomamos el ejemplo de arriba con la factura, puedes escribir un cuento, por ejemplo, en el restaurante, estás comiendo, comiste y ahora pides la factura. En Alemania no hace así, se señala así, por ejemplo, y puedes crear tu propio cuento imaginando una situación y usando las palabras que quieres aprender. También puedes combinar a nivel de palabras. Sería, por ejemplo, conoces la palabra Schlafzimmer, que es dormitorio, y son dos palabras, el schlafen, el verbo dormir, y Zimmer, la habitación, y es Schlafzimmer. Y ahora sabes, así funciona, así es la regla, y tomas la palabra Wohnzimmer, que es wohnen, vivir, y Zimmer, habitación. Wohnzimmer es la sala. Y así puedes seguir. A nivel de oración también puedes usar, tienes una palabra o una frase que aprendes, geht in die Schule, va a la escuela, y escribes muchísimas oraciones más de este mismo estilo. Geht in die Disco, geht in die Bäckerei, geht in die Apotheke, y ya tienes esta gramática fija en tu cabeza. Siempre tienes muchísimos ejemplos de esta gramática. Y también funciona con nuevos contextos, como dije antes. Por ejemplo, conoces las palabras Mondschein, Gartenzwerg y Nadel y las conectas con una propia historia. Y aquí no escribí una historia. Ya sabes cómo funciona esto con el contexto y el cuento. Y puedes usar imágenes y sonidos. Por ejemplo, usar imágenes, quieres aprender la palabra viene. Viene
en el contexto de Glühbirne, que es bombilla, puedes imaginarte, por ejemplo, como una pera, que también es Birne, una pera brillante, o también una bombilla en tu plato, ¿no? Crea imágenes en tu cabeza. Las palabras que conoces que son similares puedes poner juntos en una imagen surreal. Puedes crear un Wortigel, un erizo de palabras. Este es un erizo y, por ejemplo, aprendemos las frutas, das Obst. Y escribes en cada espina del erizo, escribes una palabra, siempre con artículo, por favor. Der Apfel, la manzana, die Birne, la pera, die Banane, el banano, die Kiwi, die Orange, la naranja, die Traube, la uva. Y aquí puedes ver, si trabajas con colores también, puedes ver enseguida der Apfel y todo el resto tiene el artículo die, porque der Apfel es la excepción. Y si lo aprendes así y tomas tu azul para der, rojo para die y el verde o el amarillo para das, puedes ver enseguida cómo son los artículos y también, como aquí con las frutas, puedes ver las excepciones y las reglas. Tenemos más estrategias, por ejemplo, usar palabras intermedias. No sé si lo sabes, pero por ejemplo, der Mantel en alemán significa el abrigo en español. Pero en español hay también el mantel, ¿no? Que en alemán se dice Tischdecke. Imagina que tienes un abrigo hecho de un mantel o un abrigo sobre la mesa. Y así también conectaste dos palabras junto en una imagen surreal. Se aprende muchísimo mejor. Tenemos usar relaciones de sonidos. Si sabes por lo menos un idioma más, sabes, por ejemplo, das Paket, el paquete, the package, ¿ya? Oder der Engel, el ángel, the angel. Suena casi igual o similar y así también lo puedes aprender mejor si sabes el ángel, the angel, engel en alemán, ¿no? Tenemos repetir con regularidad y de forma planificada. Significa usar archivo de vocabulario, usar fichas, ¿ok? Y una primera repetición. Aprendes las palabras nuevas, haces una repetición después de 30 minutos y luego una hora después y luego mediodía después y un día siguiente, después de 3 días de nuevo, después de una semana de nuevo, después de 2 semanas de nuevo y después de un mes o después de 3 meses. Y si lo sabes todavía después de 3 meses, lo tienes en tu memoria y ya no te va a perder. Si estudias vocabulario, hay una información interesante, nuevas informaciones, nuevas palabras que no se repiten. Lo has olvidado a 50% después de los 48 horas. Así que repite, 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 repite para que no se te pierdan, ¿no? Después de 48 perdiste 50% del vocabulario si no lo repites. Muy, muy importante. Y así se ven las fichas. Aquí tienes una cajita. Aquí neu es nuevo. Pones las palabras nuevas que quieres aprender. Si lo sabes, pones en erster Durchgang, primera repetición. Si no lo sabes, se quedan en neu, ¿no? Después de mediodía vas a erster Durchgang y lo haces de nuevo. Las que sabes pones en zweiter Durchgang.
Si no lo sabes, se quedan aquí, ¿no? Y después de 2 días tomas el zweite Durchgang y lo repites de nuevo. Si lo sabes, van a dritter Durchgang. Si no, se quedan aquí. Y una semana después haces el dritte Durchgang, ¿no? Y así sigue. Y siempre lo puedes hacer así y sabes cuándo tengo que repetir qué. Con los textos que escuchas o lees, pero también los textos que hablas o escribes, tú mismo es útil estructurar los textos. Eso puedes hacer, por ejemplo, puedes marcar, puedes subrayar, puedes rodear, puedes insertar símbolos, puedes marcar con resaltador en varios colores, por ejemplo, los verbos o los artículos, los casos, acentos de palabras, etcétera, para verlo bien, para memorizarlo mejor, para entenderlo al fin, ¿no? Puedes hacer anotaciones, cuál es el mensaje principal del texto, lo que es importante, quién hace qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Las notas apoyan la memoria, pero con ellas también puedes adaptarte mejor a la línea de pensamiento del texto y concentrarte en lo esencial. Y también puedes hacer esquemas. Si quieres escribir un texto, primero haz una lluvia de ideas, luego organiza los pensamientos de acuerdo con términos genéricos y luego usa el esquema para escribir tu texto. Mucho mejor porque tienes todo en orden y sabes, tienes los pensamientos claros y sabes qué quieres decir, qué es la información que quieres transportar. Y puedes resumir. Puedes leer un texto y pensar, por ejemplo, en un título para el texto. Los estudiantes avanzados pueden escribir un breve resumen con sus propias palabras, ¿no? Leer el texto, piensa en un título y si eres avanzado, escribe un breve resumen en tus propias palabras. Importante, no solamente quitar una frase y escribirlo, sino piensa en tus propias palabras. ¿Qué más tenemos? Podemos analizar y aplicar reglas. Analizar palabras y expresiones. Por ejemplo, tenemos palabras compuestos, Bilderrahmen, Fahrrad, fahren, Schreibfaul, rot, grün, ¿no? Si ya sabes un poquito de alemán, sabes que la última parte define lo que es, de qué cosa hablamos, y la primera parte dice cómo es esta cosa. ¿Ya? Y derivados, vorgestern, nachrechnen, arbeitslos, Freiheit, freundlich, Versicherung, Einigkeit. ¿No? Estas son palabras que son, por ejemplo, vorgestern. Gestern es ayer, vor es antes. Aquí tenemos anteayer. ¿No? Si conoces estas reglas, funciona mucho mejor. Por eso, analiza, hay una regla, hay un compuesto, hay un derivado aquí y qué podría significar. Y así puedes entender palabras sin diccionario. Puedes comparar idiomas entre sí. Por ejemplo, muy divertido, el rascacielos en alemán es el Wolkenkratzer, que es el rascanubes. Nosotros no rascamos el cielo, rascamos las nubes. Y puedes descubrir regularidades, reglas también. Si tenemos por favor, por ejemplo, y conjugamos ich heiße, ich komme, ich spreche. Sabes, el ich va con la raíz más la e y lo pones aquí. Tenemos du heißt, du kommst, du sprichst. El du
termina con ST y tienes la regla. El Sie heißen, Sie kommen, Sie sprechen. Con EN. Si tienes cosas así, puedes descubrir las reglas por ti mismo, ¿no? Se trata aquí de análisis lógico de la lengua extranjera y la aplicación de reglas, y eso siempre puedes hacer si tienes unos frases de ejemplo. Siempre puedes ver y analizar dónde o cómo podría ser la regla. Podemos aplicar reglas. Puedes usar un verbo que conoces en el tiempo perfecto si conoces las reglas, ¿no? El verbo no conoces, pero si conoces las reglas del perfecto del pasado, lo puedes decir o poner en pasado. O sabes que es una pregunta cuando la oración comienza con una palabra interrogativa. Wer, wo, wann, wie, ¿no? Y como practicamos, puedes reconocer y utilizar expresiones formuladas. ¿Qué quiero decir aquí? Puedes aprender el es tut mir leid, lo siento, como una unidad sin analizar que leid tun es un verbo que requiere, por ejemplo, una adición dativa. Lo que quiero decir es, el alemán tiene muchas expresiones formuladas y puedes memorizarlos sin entender cada palabra. Aprende, es tut mir leid. Listo. Y no analiza el género, el caso. No es importante. Es tut mir leid y así lo puedes usar. Puedes reconocer y usar oraciones de muestra. Eso es que dije antes. Por ejemplo, ¿hast du Lust, mit mir zu lernen? ¿Hast du Zeit, mit mir zu fernzusehen? ¿Ya? ¿Tienes ganas, tienes tiempo a hacer esto y esto conmigo? O, ¿können Sie bitte langsamer sprechen? ¿Puede hablar más lento, por favor? Aquí puedes ver, ese siempre tiene el mismo esquema y lo uso en varias situaciones. ¿Ok? También, por ejemplo, ¿können Sie mir helfen? ¿Me puede ayudar? ¿No? ¿Was bedeutet esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Esas son oraciones de muestra que siempre puedes usar en varias situaciones y lo puedes aprender así. Y puedes usar la lengua extranjera, alemán, de forma comunicativa, es decir, habla, escribe siempre y cuando puedas, lee lo más que posible y escucha siempre y cuando puedas. Eso es muy, muy importante. Aprendemos un idioma para comunicarnos y eso es que tenemos que hacer siempre. No es necesario estar sentado aquí horas y horas y horas y estudiar y otro vocabulario, otra palabra nueva. No, tienes que escuchar, leer, escribir siempre y cuando puedas, ¿ok? Escucha radio alemana, canciones alemanas, siempre y cuando puedas. Y eso no significa que tienes que estar sentada y concentrada. Haz tus tareas de casa y escucha la música. O habla contigo mismo. Cuéntate lo que tú haces, ¿ya? Ich wasche das Geschirr, yo lavo los platos. Cuéntate a ti mismo qué haces. Ponte enfrente de un espejo y habla contigo mismo. Suena feo, pero no importa, te ayuda un montón. Utilizar herramientas, por ejemplo, videos. YouTube es lleno de videos que explican, que muestran, que hacen ejemplos. Ve todos estos videos. Hay modelos de letras. Si quieres escribir una carta, mira, hay muchísimos modelos en el internet como escribir una carta a la escuela si tu hijo está enfermo,
o descripciones general de la gramática, siempre encuentras descripciones cómo funciona la conjugación de verbos, por ejemplo. Hay diccionarios, úsalas. Hay lecturas de textos para leer y entender. Hay la televisión, hay Netflix donde puedes cambiar el idioma, hay muchísima música en Spotify, en YouTube, en no sé dónde, donde puedes leer las letras también y puedes usar todas esas herramientas para mejorar el aprendizaje. No es para solamente aprender, pero te ayuda a practicar. Y enfócate en tu propio aprendizaje. Muy, muy, muy importante. Estas son estrategias indirectas, pero también tienen un valor grande. ¿Qué quiero decir? Apaga los factores de distracción. Apaga tu celular. Asegúrate de que esté en silencio y que nada y ni nadie pueda distraerte. Yo sé, es muy, muy, muy difícil. Yo también tengo mi celular aquí, pero tengo el sonido por lo menos apagado. es, es suficiente estudiar todos los días 15 a 30 minutos. Y estos 15 y 30 minutos sin distracción, sin celular, te ayudan muchísimo más que 2, 3 horas con celular, con música, con televisión. Concéntrate únicamente en el aprendizaje por 15 a 30 minutos. Funcionaría muchísimo mejor, te prometo. Configurar y planificar tu propio aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Búscate la meta. Por ejemplo, aquí quiero comprar un jean. ¿Qué necesitas? Conocer el vocabulario y pronunciarlo bien. Por ejemplo, der Preis, die Farbe, die Größe, der Umtausch. Todas esas palabras y muchísimas más necesitas para comprar un jean. Necesitas recursos expresivos. Ich hätte gerne, ich möchte. Me gustaría tener o que quisiera un jean azul, no sé, ¿no? Necesitas gramática, comparativo, por ejemplo. Dunkler, heller, preiswerter, teurer, größer, kleiner. No son adjetivos, es el comparativo, ¿no? Größer, más grande, más oscuro, más claro, más caro, más pequeño. Eso también tienes que saber cómo funciona. Necesitas determinar cómo aprender. Hazte un plan. La gramática, por ejemplo. ¿Aprendes gramática todos los días? ¿O 2 veces a la semana? ¿O solo una vez a la semana? Haz tu plan. Y el vocabulario, todos los días, 2 veces a la semana. Si escuchaste bien, te expliqué que tienes que hacerlo todos los días, ¿no? Para repetir, repetir, repetir. A veces también varias veces al día. Y así puedes seguir, ¿no? Los recursos expresivos, como cuando los hago, ¿no? Puedes hacer tu plan en qué día, a qué hora hago qué. Y en esta hora solo te fijas en tu plan, qué quieres aprender en esta media hora. Y no haces nada diferente. Organisieren, aquí me falta la traducción, es organizar. Necesitas un cuaderno para el vocabulario, necesitas las fichas, necesitas un cuaderno de gramática, necesitas discursos en el diario de aprendizaje. Piensa cómo lo quieres organizar, dónde quieres poner qué. Tomas un cuaderno para todo o un cuaderno solo para los verbos y otro para los sustantivos. Organízate como tú crees que es mejor. Y miramos las estrategias de uso. Y aquí tengo un dicho: dime y lo olvidaré. Muéstrame y lo entenderé. Pero déjame hacerlo y aprenderé.
¿no? Entonces, haz tus propios ejemplos, mira si tú puedes identificar las reglas y así te va muchísimo mejor. Utiliza conocimientos previos, ya lo dije antes, por ejemplo, ¿qué sabes del mercado? ¿Hay mercado todos los días? ¿Qué puedes comprar en el mercado? ¿Puedo tomar algo? ¿Tengo que decir lo que quiero? ¿Tengo que pagar? Y todo esta ya sabes de tu cultura, ¿no? Y así que no es que empieces desde cero, porque no es así. La situación conoces, sabes qué decir, que cómo puedo pedir, que tengo que pedir manzanas que no las puedo tomar, por ejemplo, y eso todo sabes, ¿no? Solo necesitas los recursos en alemán. Am, Y puedes o debes crecer con todos los medios. Por ejemplo, si no sabes cómo y si no tienes nada más, cambia a tu lengua materna. Habla español si tu interlocutor lo entiende. Si no, pide ayuda. Escríbete los recursos, cómo pedir por ayuda. Siempre son iguales. Usa expresiones faciales y gestos, ¿no? Tú puedes hablar como nosotros decimos con manos y pies, en señalando, y así también funciona si no sabes una palabra o si no sabes cómo expresar este problema. Puedes evitar los temas de conversación, eso es lo más mal que puedes hacer. Puedes cambiar el tema, eso siempre funciona bien. ¿Cómo se cambia el tema? ¿Qué puedo decir? ¿No? ¿Cómo funciona eso? Puedes estudiar. Am, puedes decir más o menos lo que quieres, describir una cosa y así también se puede comunicar, ¿no? Si no sé esta palabra, lo puedo describir de otra forma, de otra manera. Y lo importante es que puedes transmitir tu mensaje, la información. Y cómo lo haces, si es 100% correcto o no, no importa. Transmite tu mensaje. Puedes inventar palabras. Lo haces también en español, por ejemplo. Si vives en Alemania y vas al Bürgeramt, a la oficina para registrarte, por ejemplo, dices, hoy voy a anmeldearme, ¿no? Hablas alemanol básicamente y así también lo puedes hacer en alemán. Inventa tus palabras, ponlos, la gente lo va a entender. Y insertar palabras vacías, por ejemplo, el Dingsta. ¿Cómo se ve ese concreto? El Dingsta se usa en el caso que no sepas una palabra que necesitas. Ejemplo, ¿dónde está el Dingsta por el cabello? Ni idea, ¿de qué te refieres? Con el que pasas por tu pelo. Es mayormente negro. ¿Un peine? No, más bien ancho y redondo. ¿Un cepillo? Sí. ¿Y viste? Aunque no sabiste la palabra cepillo, que es Bürste en alemán, con el Dingsta y con la descripción pudiste decir lo que queriste. ¿Dónde está el cepillo? ¿Dónde está el Dingsta? ¿No? Y hay muchísimas cosas como estas que puedes usar en alemán. Ok, muchas gracias por tu atención que estuviste aquí en esta masterclass conmigo hasta el final. Muchas gracias. Si no lo hiciste hasta ahora, por favor, confirma la suscripción en el correo que te mandé después de la registración para recibir más consejos, para recibir más masterclasses
Y si ahora tienes ganas de aprender alemán, pero no sabes cómo o dónde empezar, presiona aquí abajo del video en el link y nos vemos muy pronto. Chao.